32 minutos, le informábamos hace unos cuantos minutos que Ulises Pinto, identificado como ex policía federal y el número 2 de la organización delictiva de La Barredora, encabezada y además fundada por el ex titular de seguridad del estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, Ulises Pinto fue detenido por elementos de seguridad federales en el estado de Jalisco. Pinto es señalado como uno de los responsables de los disturbios ocurridos la noche del 22 de diciembre del 2023 allá en Tabasco, en lo que se conoce como el Viernes Negro, en aquellas épocas, en aquellos años, en donde Bermúdez Requena, entrevistado por los medios locales, decía que La Barredora no existía, que simplemente era una especie de leyenda urbana que se difundía a través de narcomantas. Vamos a hablar del tema con Óscar Balmen, usted lo conoce bien, periodista, especialista en temas de seguridad y narcotráfico, a quien siempre saludo con gusto y le agradezco que nos tome la comunicación. ¿Cómo estás, Óscar? Primitivo, qué gusto saludarte. Muy buena tarde y saludos al auditorio. Muy buena tarde. Óscar, ¿quién es Ulises Pinto? ¿Cómo lo podemos ubicar en esta estructura encabezada por Hernán Bermúdez? Mira, hermano, déjame. A ver, tenemos problemas con la comunicación. A ver, ahí estamos, ¿ya? Adelante. ¿Me escuchas aquí, verdad? Sí, claramente. Gracias, Primitivo. Te decía, a ver, hay dos formas de responder esta pregunta. La primera es acudiendo al relato oficial. Te dicen que Ulises Pinto, este hombre detenido, que le dicen también el músculo o el 13, supuestamente es el segundo al mando de este grupo conocido como La Barredora, que es una escisión del cártel Jalisco Nueva Generación. Y que, de acuerdo a ese organigrama, entonces sería una especie de mano derecha de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Ciudad Pública de Tabasco, quien ejecutaría principalmente los negocios de este grupo, que son robo de combustible, tráfico de migrantes indocumentados y venta de metanfetaminas en Tabasco. Ese es el relato oficial, hermano. El otro relato, déjame responderlo con una pregunta. ¿Cuántas veces habías tú escuchado de un hombre llamado Ulises Pinto? No era muy conocido. Probablemente, exacto, probablemente no. Ni tú, ni yo. Yo nunca había escuchado de Ulises Pinto Madera, el Pinto del Músculo o el 13. Y eso te habla de que en realidad estamos con un cártel distinto. Porque cuando tú y yo pensamos en el cártel de Sinaloa, pensamos que en lo alto está el Chapo. Sí. Cuando pensamos en cártel Jalisco, pensamos en el Mencho. Pero en el caso de La Barredora, los jefes no importan. Esa es una mentira absoluta. Porque así como se dijo que en su momento o como se dice ahora que Ulises Pinto es el segundo al mando, se decía lo mismo de un tipo que le decían el Peje, por cierto, Claro. el alias homónimo del expresidente. Y después resultó que el jefe era un tal Kalimba, y luego dijeron que era un tal Tomasini, y luego que era un tipo que le decían la Pantera. Son nombres, querido Primitivo, absolutamente irrelevantes, porque se están inventando jefes medianos y los están haciendo pasar como si fueran los operadores financieros, como las mentes maestras criminales, cuando en realidad el único que importa es el que está en la cabeza de ese grupo criminal, que es el exsecretario de Seguridad Pública, que fue la mano derecha del presidente López Obrador. Porque aquí nos van a surgir 25,000 otros alias y nos van a decir que eran operadores financieros, jefes de plaza, o esta cosa que le encanta decir a las autoridades, generadores de violencia. La realidad es que este es un pez bastante mediano que quieren hacer pasar por un pez grande, un peso pesado, cuando no lo es, porque hay una presión muy importante para tratar de hacer como que el oficialismo está combatiendo este grupo criminal, cuando La Barredora, querido Primitivo, no es un error del sistema. No es un error del sistema, Óscar. ¿Qué es entonces? Porque bien lo dices y además lo has publicado. No se trata de un cártel, de una organización delictiva tradicional, incluso desde su génesis, ¿no? Nosotros conocemos a los cárteles de la droga que surgen pues por medio de un escalafón que van trepando, ¿no? Sus diferentes integrantes, y ya en la cima empiezan a cooptar, empiezan a amenazar, a asesinar incluso pues a las autoridades. Los compran con la ley de plata o plomo. En este caso es diferente. En este caso parece que la cosa es al revés, ¿no?
Sí, en este caso es diferente. Pensemos un poco en la génesis de los Zetas. Ujú. Era un grupo de criminales que comienzan a crecer en tráficos ilícitos y que después, debido justamente al poder que acumulan, es que hay varios políticos que empiezan a buscar una asociación, una especie de pacto con el grupo criminal. Lo mismo pasó con el crecimiento del Chapo Guzmán, cuando el Chapo se volvió un tipo absolutamente rico. Prácticamente los funcionarios públicos se le ponían a sus órdenes y a sus pies para poder rozar un poco de esa fortuna que tenía el Chapo Guzmán. Y después entonces que en lo alto del cártel de Sinaloa estaba el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, y poquito más abajo estaba Genaro García Luna, un Ujú. secretario de Seguridad Pública Federal que operaba para el Chapo, es decir, el Chapo era el que mandaba. En este caso estamos viendo una configuración al revés. Aquí se trata de funcionarios públicos que desde el primer momento decidieron que iban a crear su propia organización criminal, seguramente animados por la idea de que venía un proyecto prioritario para el sexenio de López Obrador, que era Dos Bocas en Tabasco, y que esa refinería representaba una oportunidad extraordinaria de succionar los recursos del país y poder revender el combustible. Entonces lo que hacen es que son los funcionarios públicos quienes comienzan a crecer y después ellos mismos reclutan a los jefes. Por eso te decía que no es relevante el Pinto, como tampoco fue relevante en su momento el Kalimba o el Ujú. Pantera o el Peje o como le quieras poner. Ellos son los medianos. El verdadero peso pesado, si se quiere realmente erradicar o al menos intentar exterminar este cáncer que es la barredora, que además copió los métodos sanguinarios del cártel Jalisco y opera con una violencia extrema en Tabasco, no es suficiente el Pinto o el Tortas o ponle tú el alias que quieras. Lo que El es relevante Cadillac, el realmente, Pantera, el Tomasín, el hey, Peje, todos ellos han no, pasado como los grandes líderes, ¿no?, de esta organización. claro, pero son medianos. Y ponle el alias que quiera, después va a ser el tigre, y después va a ser el tomate, y los van a hacer pensar que realmente se está desmantelando la estructura criminal. Eso no es verdad. Insisto, la barredora es una especie del mundo al revés. Ujú. Es un cártel que está hecho de cabeza, y eso lo hace muy peligroso. Por eso es que las autoridades están acostumbradas a empezar a pegar por abajo de la organización, supuestamente para empezar a desmoralizar a la tropa, a los grupos criminales, y empezar a escalar hacia la cabeza y tratar de desmantelar una estructura criminal. Aquí no funciona ese modelo de seguridad o ese modelo de detenciones. Aquí, por la propia génesis de la barredora, porque al frente están ni más ni menos que secretarios de seguridad pública, Ujú. policías de investigación, trabajadores que estuvieron en lo alto del sistema penitenciario en Tabasco. Es que la única manera de poder erradicar, dar golpes verdaderamente certeros es o atacando las finanzas, decomisando unos cuantos billetes, sino ubicando las cuentas bancarias de estos tipos y cerrarles la llave de los recursos, o ir sobre personajes como Requena e incluso, yo te diría, empezar a indagar si hay una responsabilidad política y penal por parte del propio senador Adán Augusto, porque la génesis, insisto, la barredora obliga a que esa sea la estrategia. Todo lo demás, el Pinto y el Moreno y el Güero y el Patas y el Tortas y los demás, no Ajá. son relevantes en esta historia. Ahora, es muy importante que se aclare el tema de qué sabía o qué no sabía, hasta dónde estaba enterado el ex secretario de Gobernación, porque también hay que irnos más atrás, ¿no? Su relación con Bermúdez Requena no radica o no inicia en el gobierno del Estado. Sí, te tiene que explicar, me parece que no hay otra forma de llegar a la Ujú. verdad más que a hacer una aclaración de verdad. Y me parece que además la aclaración tiene que pasar por una cosa que en México no es común, querido Primitivo, que es la cultura de la división. En otros países donde hay democracias realmente sólidas, ya habría al menos una renuncia voluntaria. Ya habría alguien que dijera, me despojo del cargo para poder ser sujeto de una investigación que no esté entorpecida por el fuero. Y me pongo a disposición de las autoridades y me voy a presentar. Aquí nada de eso se ha hecho. En México tenemos los servidores públicos
poca cultura de la dimisión, de poner la renuncia al frente como un acto de dignidad y de igualarse con el ciudadano que no tiene fuero y que ante un señalamiento mínimo, muy pequeño, ya estaría en prisión preventiva oficiosa. Y eso me parece que es lo que también está en el centro. Morena en este caso, Ujú. porque han puesto al frente el lema de la honestidad valiente y de no todos somos iguales, me parece que aquí se juega gran parte de su viabilidad moral. O van a cargar con el peso político de alguien como Dan Augusto, que ya está manchado por esta historia, y seguirán abaratando el grito de no está solo, como lo hicieron con Cuauhtémoc Blanco, o van a dar una prueba de moralidad, de dimisión, de cultura de la dimisión política, de realmente marcar una diferencia respecto a otros gobernadores que se sabe que también han colocado en sus organigramas a personajes ligados al crimen organizado y marcarán una diferencia. Pero creo que más allá de una historia de un grupo criminal que manejado por estos hombres con alias que nunca habíamos escuchado, está también la historia de que hay una casta política que está fundando los grupos criminales para extraer los recursos de este país y que una cúpula, unos cuantos, se enriquezcan a costa del dolor ajeno. Y que se siguen enriqueciendo porque la barredora sigue Claro. operando. Claro, y no solamente en Tabasco, también ya hay reportes de los propios militares, de la propia Defensa Nacional, de que la barredora está expandiéndose a Chiapas, donde, por cierto, los gobernadores, el morenismo está muy enfrentado. Ujú. El propio gobernador Rutilio Escandón, exgobernador, que hoy es cónsul en Miami, salió peleadísimo con el actual gobernador Eduardo Ramírez, que ha acusado a funcionarios de Rutilio Escandón, de su propio compañero de partido, de haberse vendido al crimen organizado. Entonces, la verdad es que también estamos conociendo del escándalo de la barredora gracias a que hubo una ruptura en el morenismo de Tabasco y Cierto. que el propio gobernador Javier May Ujú. salió a decir en asambleas públicas que era de todos conocido que el comandante H, el líder de la barredora, era el exsecretario de Seguridad Pública con Dan Augusto. Ahora que la barredora también ha extendido sus tentáculos hacia Chiapas, Sí. donde está este cisma del morenismo también, veremos si no el gobernador Eduardo Ramírez en algún momento se anima con Rutilio Escandón y de sus presuntos pactos con el crimen organizado. Oscar, muchas gracias, como siempre, un abrazo. Querido Primitivo, muy baratado, un abrazo. Muy buena tarde. Ahí está el tema de la barredora. Mientras más pasa el tiempo, más siguen saliendo datos, más sigue poniéndose al descubierto la vinculación de este grupo con la política, la relación estrechísima de este grupo criminal con toda la estructura que en algún momento dominó la seguridad y la política en el estado de Tabasco. Algo que queda muy, muy pendiente, pues es evidentemente la captura de Hernán Bermúdez Requena para pues, entender cómo se operó, hasta dónde sabían las autoridades y cómo están establecidos estas redes de corrupción y criminalidad.